Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de entrevistas para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Hemos visto cómo el mundo ha girado hacia políticas extremas, extremismos, extrema derecha. En el mundo, en Europa, se ve más claro el asunto del giro hacia una derecha y una ultraderecha en términos electorales y en términos de partidos y en términos de posturas. Pero ahora estamos hablando y advirtiendo que hace unos años y más, el año 2024 y 2025, se posiciona una dinámica fascista, una lógica fascista. El fascismo en el mundo vuelve nuevamente a revivir ese monstruo de mil cabezas. Para trabajar este tema, ahondar y tener las precisiones frente a lo que estamos diciendo, agradecemos que nos haya aceptado la invitación hoy Rocco Carbone. Él es docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, y hace parte pues, del sistema de ciencia y tecnología de su país, CONICET. Rocco, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No, por favor, al contrario, un gustazo conversar siempre con vos, así que el agradecido soy yo. Bien, Rocco, vemos toda esta situación y el anuncio y las banderas rojas advirtiendo llegó el fascismo se instaló. Y quienes dicen, hombre, eso es una exageración, esto no es real. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué está sucediendo, Rocco, en el mundo y en América Latina? Mira, te lo cuento, Alfonso, a la persona que vean esta conversación. Me gustaría formular una pequeña alegoría histórico-literaria para entender las relaciones entre capitalismo y fascismo, si te parece. Mira, en el siglo XV, en Europa, existía un señor feudal en el actual territorio de Rumania que se llamaba Vlad Tepes III de Valaquia, que integraba una casa noble, los Draculesti, y era un señor feudal que tenía un castillo, era un señor militar también. El castillo todavía se puede visitar, se llama Fortaleza Poenari, está en Rumania, está construido a una de las veras de un río muy lindo que se llama Argeș. Y este señor, en el siglo XV, insisto, Vlad Tepes II de Valaquia, tenía súbditos, eran campesinos y campesinas que vivían alrededor de ese castillo. Y lo llamaban a ese buen señor en rumano Dracul, que quiere decir el diablo, el demonio. ¿Por qué lo llamaban así? ¿Por qué, digamos, le habían encontrado ese nombre? Porque este señor, Vlad Tepes III de Valaquia, los campesinos y las campesinas le ponía, digamos, les exigía graves impuestos. Como personaje histórico, fue un señor feudal, como te decía, un hombre de la guerra, hizo una guerra en contra del imperio turco y tenía una peculiaridad, eso era un empalador. O sea, era alguien que mataba, pero antes de propinar, de gestionar y de gobernar la muerte en contra de otro, a ese otro u otra, lo dejaba sufriendo un buen tiempo. Vlad Tepes, segundo de Valaquia, Drácula, pasó luego de la historia a la literatura con una novela muy linda de Bram Stoker, de un escritor irlandés. La novela se llama Drácula y luego al cine también, con múltiples películas, una película preciosa de Francis Ford Coppola, homónima, que se llama Drácula. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ¿cuál es la peculiaridad de ese señor? Digamos, del señor feudal y del señor luego ficcionalizado. Está muerto, pero nosotros y nosotras lo vemos vivo porque todas las noches sale del castillo, saliendo del castillo saca también un par de dientes, los colmillos, encuentra una víctima, a esa víctima la deja exangüe, la mata, luego de matarla la reconvierte a su poder y vuelve al castillo a dormir y de esta manera gana 24 horas más de vida. Ahora bien, Drácula todas las noches sale del castillo, encuentra una víctima, la mata, la deja exangüe y la reconvierte a su poder. ¿Eso qué implica? Que en algún momento los campesinos y las campesinas ubicadas alrededor del castillo se inquietan en un momento dado. O sea, no quieren ser muertos sistemáticamente por este señor feudal y cuando les agarra bronca,
se precipita una crisis. ¿Y qué hacen? En la Argentina diríamos que organizan esos campesinos y campesinas un momento piquetero, o sea, un asedio. Asedian el castillo para que Drácula no pueda salir del castillo y por ende deje de seguir matando. Bueno, en ese momento, ¿qué hace el bueno de Drácula? Les encomienda a 3 sirvientas suyas, fastuosas, preciosas, lindas, agradables, fascinantes, subrayó esta palabrita, fascinantes, que puedan salir del castillo, cruzar el asedio, pueden cruzar el asedio porque son 3 campesinas más, y entonces los campesinos y campesinas que están organizando el momento resistente la dejan pasar, y cuando cruzan el asedio, identifican a un nuevo Alfonso o a un nuevo Rocco, o sea, una nueva víctima, sacan los colmillos, se los chupan se los clavan en la yugular, dejan a esa nueva víctima exangüe, un poco de esa sangre la toman ellas, vuelven al castillo y el resto de la sangre se la dan al señor. Bueno, en esta alegoría, Drácula es el capitalismo. Los dientes de Drácula son un aparato mafioso y las 3 sirvientas fascinantes son el fascismo. Síntesis, el fascismo, desde mi punto de vista, es un poder transhistórico que en el siglo XX adquirió ese nombre, se definió a sí mismo fascismo, pero que podemos entenderlo como una herramienta del capitalismo en crisis. Cuando el señor feudal, cuando Drácula está en crisis porque no puede salir del castillo y no puede seguir matando, entonces organiza un aparato de poder, un instrumento de poder, que es el fascismo, y que cuida del capitalismo para que ese señor feudal, para que ese Drácula, para que el capitalismo pueda tener un ciclo más de vida. Voy a hacer un poco de exhibicionismo, Alfonso. Vamos a leer El Capital de Marx, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer solo un pequeño fragmento. Escucha esto, preciosísimo. El capital es trabajo muerto que resucita, como un vampiro, palabra de Marx, solo chupando trabajo vivo. Y tanto más vive, cuanto más chupa trabajo vivo, es la sangre de Drácula. Y luego Marx agrega esto: el tiempo en el que el obrero trabaja es el tiempo en el que el capitalista consume la fuerza de trabajo de ese obrero. Si el obrero consumara para sí mismo su propio tiempo a disposición, ese obrero cometería un hurto, una expropiación hacia el capitalismo. Bueno, síntesis. Digo, la metáfora de Drácula es una metáfora de este gran clásico emancipador de la historia de la humanidad. Y entonces, ¿cómo lo podemos entender el fascismo? Como te decía, un poder de destrucción tanática, absoluta, que cuando se hace del Estado, destruye el Estado, al destruir el Estado, destruye las sociedades, y termina destruyéndose incluso a sí mismo, digamos, si el campo de la emancipación no lo frena. Y te diría eso, ¿no? Que es una herramienta del capitalismo en crisis, que cuida del capitalismo. Y cuando se hace del Estado, el fascismo descarga todas las patologías del capitalismo sobre las clases trabajadoras, sobre los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, ¿cómo podemos entender, desde mi punto de vista al menos, ese poder? Es un poder que se organiza alrededor de un conflicto absoluto. Se organiza alrededor de un antagonismo total en contra de alguien que no está contenido dentro de su campo de fuerzas. ¿Quién es ese alguien que no está contenido dentro de su campo de fuerzas y que el fascismo ataca permanentemente? La cosa pública, la res pública, la democracia y el campo de la emancipación. Podríamos decirlo así, los campos nacionales y populares, que son los campos históricos desde donde suele surgir el momento emancipatorio humanista. Y luego el otro precepto que creo define a ese poder que se llamó a sí mismo fascista durante el siglo XX, que hoy se llama, por lo menos en la Argentina, una organización libertariana. ¿Cuál es ese otro principio que organiza y anima ese poder? Yo te diría que es un principio cognitivo, psicológico y político al mismo tiempo, Alfonso.
¿Cómo podemos nombrar ese precepto? Como la permanente contradicción, o sea, lo anima una contradicción sistemática. Lo voy a hacer con un ejemplo que se ve inmediatamente cómo funciona ese precepto. Si nosotros fuéramos judíos o judías y estuviéramos en Alemania en el año 39, muy probablemente nos hubieran agarrado, nos habrían tirado a un tren y nos habrían reconducido a un lugar que todavía existe bajo la forma del memorial que se llama Auschwitz. Cuando ese judío o esa judía llegaba a Auschwitz, levantaba los ojos y en el dintel, en la puerta de entrada de ese campo de exterminio, encontraba una oración que conocemos muy bien, que es Arbeit macht frei, o sea, el trabajo te hace libre. En nombre de la libertad, nombraban el exterminio. Ese es el precepto cognitivo político y psicológico que anima el fascismo. Es un poder que cuando se hace del Estado, al ciudadano, a la ciudadana de a pie, a las organizaciones libres del pueblo, a los gremios, centrales sindicales, partidos políticos, movimiento, a la propia política, le dice siempre dos cosas al mismo tiempo, contradictorias entre sí, como te quiero y te odio. Y lo hace a propósito para inhibir la respuesta y para inhibir la organización popular. Mira el presidente Milei, ¿qué hizo? Organizó un espacio político, La Libertad Avanza, o sea, un aparato político para ganar las elecciones del 23, lo ubicó ese aparato político, La Libertad Avanza, un partido político, en el corazón de la estatalidad. ¿Y qué hace con la estatalidad? Es permanentemente destituyente de la estatalidad. Bueno, es un poder de zigzagueos, es un poder que siempre dice dos cosas al mismo tiempo que entre sí chocan. Es un poder, el fascismo es un poder, por más que no se llame fascismo a sí mismo, que se organiza y se activa alrededor de un pensamiento dualista. Me gusta, no me gusta. Combinaciones de 0 y 1. Quiero decir, ese pensamiento dualista inherente al poder, hoy en día donde lo podemos encontrar en las redes sociales, en ese aparatito de destrucción masiva que homologa al ser humano, que es el celular. Ese binarismo está en la base de la electrónica, de lo blockchain, de las redes sociales, de la computadora, que efectivamente son aparatos que propagan al poder fascista de presidentes, de figuras políticas como Milei, de figuras políticas como Trump, que es un acelerador. El presidente Trump es un gran acelerador de ese poder a nivel global. O, por ejemplo, de personajes que identifican o que están identificados con monopolios globales absolutistas, como Elon Musk. Bien, ahí en lo que estás planteando retorno un poco hacia la fascinación. Hablabas de las tres eh, personajes dentro de tu alegoría que iban para que no fuesen identificadas. Creo que ahí ya estás hablando de esa fascinación. ¿Cómo logran a través de la fascinación hacer que la misma gente desee ser domesticada porque están pensando en la libertad? Algo estabas diciendo, pero creo Sí, que los medios masivos más la tecnología pues ayuda. Pero ¿cómo funciona eso? mira, yo creo que para entender el poder de la fascinación hay que pensar en los tipos de emociones oscuras que cada ser humano tiene dentro de sus formas psicológicas, formas cognitivas, formas humanas, y el poder fascista logra estimular esas emociones oscuras. ¿Cómo lo hacen desde mi punto de vista? Escenificando malestar, escenificando bronca, escenificando agresiones, violencias, todas las modalidades que pueden entrar en una palabra como crisis. De hecho, mira lo que pasa en la Argentina. El presidente Milei es un presidente que nadie escucha, pero que todo el mundo mira, porque, por ejemplo, cuando va a un set de televisión, cuando aparece en un video de TikTok, o cuando publica un hilo en Twitter, lo que hace es escenificar, es articular, organizar y propagar un show.
la manera en que se le mueve la cara, los improperios que dice, las malas palabras, y entonces el discurso político efectivo que también elabora, no es casi nunca escuchado y con esa bronca, con ese malestar, con esos improperios, con esa forma de la violencia tanática que atañe a todos los sectores de la sociedad, logra capturar al ciudadano, a la ciudadana, a las organizaciones libres del pueblo, un movimiento, política, a partidos políticos, eh, y nos imbuye de alguna manera, nos captura dentro de su trama de poder. Y, y lo hace con un pensamiento achatado, binario, dualista, absolutamente superficial. Esto que estoy tratando de decir, Alfonso, lo podemos ver en una gran película que es El Gran Dictador de Chaplin. Chaplin en esa gran película hace un personaje y ese personaje se llama Hinkel. O sea, nombre muy parecido fonéticamente, los sonidos de Hinkel, muy próximo a Hitler. Y de hecho se viste Chaplin como Hitler. ¿Y qué hace en esa película? Por ejemplo, escenifica una lengua que parece alemán, pero que remeda los sonidos del alemán, pero que no dice absolutamente nada. Dice oraciones vaciadas de sentido como die Straßen, die Treffen, die Troffen, que no quieren decir absolutamente nada, y frente a él hay una gran masa uniforme, homogénea, sin clivajes, todo peinado de la misma manera, con el mismo birrete, con la misma divisa, y en un momento levanta la mano con el antiguo saludo nazi, y esa masa homogénea, sin clivaje, sin diversidades, sin disidencia, es capturada por ese poder y todo el mundo levanta la mano y hace el mismo saludo. Entonces, me parece que el fascismo es un poder transhistórico que aparece en un momento en el que el capitalismo está en crisis. Y si yo no me engaño, digo, voy a decir una opinión, digo que esto que voy a decir se tome como una opinión, no como una verdad. El capitalismo del siglo XXI que estamos atravesando está transitando por una crisis orgánica e histórica, que es social, económica y natural. Yo no sé cómo será en Colombia, pero voy a describir brevemente digamos, el panorama social argentino. Si uno camina por las calles de Buenos Aires, ve seres humanos, no uno, dos o tres, una cantidad conspicua de seres humanos que arrojan su cuerpo entero en techo de basura para comer, que duerme sobre mantas en la calle, si hace calor, si hace frío, en cualquier momento del año. Bueno, eso es un emergente evidente de la crisis social provocada por el gobierno del presidente Milei. La segunda crisis es económica. En la Argentina hay 50% de pobreza y 10% de indigencia. Ese es el discurso libertario de la derecha del experimento teratológico fascista. Si hay 50% de pobreza y 40% de indigencia, quiere decir que hay un 1%, una clase muy angosta que expropia la riqueza que nos expropia la riqueza que como clase trabajadora producimos. Entonces, la segunda parte de esa crisis es económica, somos todos más pobres. Digamos, las clases trabajadoras, formales, informales o, o intermitentes. Y luego hay una crisis del mundo, una crisis de la naturaleza, una crisis del ecosistema, una crisis que afecta al mismo tiempo al ser humano, al ser animal y al ser natural. Lo vimos en la pandemia, lo vimos en la ciudad de Valencia, en España, hace un par de meses, donde llegó un ciclón que antes estábamos acostumbrados a ver en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, no en Europa. Bueno, entonces, cuando el capitalismo está frente a una crisis orgánica histórica, para cuidarse de esa crisis, para no perecer frente a esa crisis y alimentarse de esa crisis, transfiere toda su patología sobre las clases trabajadoras a partir de un poder que se hace del Estado y que es el fascismo. Que claro, en el siglo XXI no se nombra como fascista, no se nombran como fascistas ni como fascismo, porque luego de la experiencia tanática del siglo XX, luego de la experiencia del campo de concentración,
Ningún político en su sano juicio va a tu casa, te dice, hola Alfonso, ¿qué tal? Soy el fascismo, votame. Si te lo dice así, no lo vas a votar. Y entonces recubren su materialidad política con bellas palabras propias del campo de la emancipación, como la palabra libertad. Se han expropiado y se han apropiado de los términos de las luchas populares. Voy encontrando una línea, un eje conductor de lo que estás diciendo. Tenemos incluso los informes de Oxfam este año, por ejemplo, es dramático, porque si tomamos 10 años hacia atrás, esto es una construcción, se ha venido construyendo este momento. Y la hiperacumulación de la riqueza pues ya llegó a su punto extremo. Antes se cuestionaban a los estados por la acumulación de riqueza, después a las corporaciones. Y ya no hablamos de corporaciones, hablamos de personas. Y ya no hablamos de muchas personas, hablamos de, podemos contarlas, podemos meterlas a un carrito pequeño. Es decir, dale. Sí, 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 es exactamente como decís. Hoy en día, digamos, en el siglo XX, digamos, las fuerzas sociales que sostenían el fascismo eran las burguesías locales, europeas, y las burguesías imperialistas, digamos, supranacionales. Hoy en día esa burguesía se reconvirtieron en otra cosa, se reconvirtieron en aristocracia tecnológico-financieras, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, para hacer algunos nombres, que son efectivamente un puñado de sujetos, y se reconvirtieron en monopolios globales absolutistas. Y te agrego otra cosa para que podamos entender cómo opera ese poder que el campo de la emancipación llama fascista. Y voy a citar no a un bolchevique como Marx, sino voy a citar a un presidente de los Estados Unidos. Voy a citar al presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Fue presidente de los Estados Unidos durante la década del 30, o sea, cuando se estaban desarrollando históricamente en Europa, en Alemania y en Italia los fascismos clásicos. Y si no me equivoco, en el año 38, Roosevelt habla frente al Congreso de la Nación, da un discurso a los congresales de la Nación de Estados Unidos. Y le dicen, miren, ¿saben cómo podemos entender el fascismo? Como el poder privado que se hace del poder público. El poder privado de un individuo, de un pequeño grupo, de una clase social, que se hace de lo público y reconvierte lo público, la estatalidad de lo público, en negocio para las clases sociales que lo sostienen. Eso decía Roosevelt. Bueno, eso, digamos, si tomamos en consideración, si se acepta esa definición que dio Roosevelt en el 38, la podemos trasladar a la experiencia del siglo XXI con un presidente como Milei. ¿Milei qué representa? El poder del mercado, el poder privado del mercado ubicado dentro del Estado. Así opera el fascismo. Y el presidente Milei, ¿qué pretende hacer con la estatalidad? No pretende destruir el Estado, como él dice, sino que pretende destruir, me parece a mí, al Estado social, al Estado de lo común, universidad pública, escuela pública, hospital público, vereda pública, calzada pública, todo lo que entra en lo público, para reconvertirlo en negocio y ponerlo a disposición de esas aristocracias tecnológico-financieras como el litio, que sirve para la batería de los autos de Elon Musk, o por ejemplo el petróleo argentino para enviar, para venderlo a precio vil al presidente Trump, o por ejemplo reconvertir lo público en negocio para esos monopolios globales absolutistas. Y entonces romper la trama de lo social, del Estado de lo social, del Estado de lo público y separarlo de las clases trabajadoras, que son las clases que necesitamos del Estado para incluso organizar, promover y expandir nuestra existencia. Bien, creo que hay más, podemos seguir ahondando en las descripciones, pero miremos un poco qué pudo haber sucedido para que esto claro, es una construcción e incluso lo que advertías sobre la fascinación, el trabajo de los medios de comunicación, de irnos llevando socialmente paso a paso
hacia una edad pueril, hacia esa edad del niño que no entiende más sino blanco y negro, mi papá me quiere o me odia, en esa mirada psicológica binaria, como que Mira, puerilizaron a la sociedad. Sí. bueno, sí, yo nuevamente coincido con el análisis que haces. Mira esto, pensemos por un momento, Alfonso, en nuestra lengua nacional. Digamos, en el castellano que hablamos en América Latina o en los castellanos que hablamos en América Latina, desde el sur de Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Son lenguas culturales, lenguas históricas, lenguas de grandes preciosismos, porque sobre la base del castellano español colonial, fueron, digamos, esa base del castellano colonial español, esa base fue enriquecida por las lenguas indígenas, por las lenguas de ascendencia africana. Entonces tenemos lenguas de grandes tradiciones que tienen al mismo tiempo una genealogía indígena, una genealogía afro y una genealogía castiza u occidental. O sea, hablamos lenguas altamente filosóficas. ¿Por qué quiero hablar, digamos, del hecho lingüístico? Porque a través de la lengua, en realidad, que es un instrumento de comunicación, aprendemos el mundo. Comprendemos nuestra realidad, comprendemos el lazo social, la estatalidad, la cultura, las formas cognitivas, psicológicas de los individuos y de los pueblos. Bueno, ¿qué hacen las redes sociales con nuestras lenguas históricas, culturales, filosóficas? Las achatan. Mm. Pensemos por un momento en este ejemplo que voy a hacer, Alfonso. En una red social como Tweet, puedes escribir oraciones de 280 caracteres. ¿Eso qué implica? Un achatamiento de la lengua, por ende de las formas comprensivas, por ende de las formas organizativas emancipadoras, y las redes sociales achatan la condición, la complejidad humana, la complejidad del pensamiento, la complejidad de las lenguas históricas que hablamos, y por ende achatan nuestras formas comprensivas. Cuando te achatan las formas comprensivas, cuando se aminoran las formas comprensivas del ser humano, ese ser humano que ha sido obligado a un achatamiento de la lengua, de sus modos del entendimiento, de sus modalidades cognitivas, psicológicas y políticas, es un ser humano controlable. Un ser humano que no necesita ser controlado con una bala, con un campo de concentración o con la policía. Y las redes sociales, además, me parece, Alfonso, que afectan el lazo social. El campo de la emancipación para sobrevenir en la historia de la humanidad, vemos que siempre sobrevino con grandes multitudes que vibran dentro de una misma consigna, dentro de una misma idea, dentro de un mismo proyecto político, por más que pueda haber clivajes en ese proyecto político, en esa idea. Las redes sociales hoy en día fragilizan el lazo social, nos alejan bajo, digamos, la ficción de acercarnos. Un lazo social, un verdadero lazo social, ¿cómo se configura? Tocando a otra persona, juntándote con otra persona, en la iglesia, en el bar, en el sindicato, en la universidad, en la escuela, en la plaza pública. Y ese es el lazo social que se materializa a través de conversaciones, reuniones, contactos materiales humanos, configura luego discursos, modos de entender el mundo. Las redes sociales rompen, fragilizan ese lazo social que había sido fragilizado por la pandemia. De hecho, estos fascismos sigilosos del siglo XXI nacen en el corazón de la crisis pandémica y luego se expanden. Y ese lazo social también, ese lazo social fragilizado por las redes sociales, individualiza al ser humano. El individualismo, el egocentrismo, la afirmación del sujeto dividido, es el precepto, es el dictum, es el deseo de la vida capitalista, ¿no? ¿Te acordás de Thatcher? Thatcher cuando daba una definición de sociedad que decía, bueno, cualquier sociedad es una sumatoria, con su vocecita, ¿no? De señora inglesa bien, es una sumatoria de personas como Alfonso, Rocco, Juan, Ginebra, Elizabeth, etcétera, ¿no?
Y las sociedades sabemos que son, si recurrimos a una ciencia como la psicología, la sociología, sabemos que efectivamente son entramados más complejos, porque entre los individuos, entre los sujetos, se establecen relaciones de comunidad, de convivencia, de reciprocidad. Vos sos profesor, yo soy profesor. Y para comprar un pan, para comer pan, si no lo hacemos en nuestras casas porque nos tenemos que dedicar a otra cosa, y necesitamos de un panadero, eso es el lazo social, que quieren afectar, porque cuanto más lo afecten el lazo social, bajo ese paradigma de me gusta, no me gusta, lenguas achatadas, formas comunicativas de lo más primarios, constituyen una subjetividad eh, disponible para el capitalismo. Y las redes sociales, además, te digo, que me parece que con nosotros y nosotras hacen un extractivismo infocognitivo permanente. A través de las redes sociales, los monopolios globales absolutistas, Silicon Valley, Elon Musk, sabe qué comemos, cuánto caminamos, cuáles son nuestras inclinaciones ideológicas, cuáles son nuestros deseos sexoafectivos, y nos reconvierten al ser humano en una especie de Cerro Rico del Potosí. O sea, hacen extractivismo infocognitivo con el ser humano, con la tierra también, con el ecosistema, con la naturaleza, y luego cualquier persona muy informada sobre otro puede manipularla. Ok, todo lo que estás describiendo se me viene a la memoria las ciudades. Las ciudades, bueno, se ha hiperconcentrado la riqueza, pero también las poblaciones en grandes ciudades. Y las ciudades construyen un tipo de sujeto como lo estás describiendo. Creo que ese es un Sí, fenómeno que está muy articulado también a lo citadino, que también habría que sí, repensarlo. sí, total, total. Eso es de lo más interesante, Alfonso. Yo vivo en Buenos Aires. Mm. Buenos Aires es la capital de la Argentina, lo sabemos muy bien. Es la ciudad capital, así le llamamos a la ciudad, a Roma, a Londres, a Bogotá, a Caracas. En esa construcción lingüística, oracional, esa ciudad capital es una metonimia del capital, de la concentración de la riqueza, de la reconcentración de personas, de la reconcentración de bienes, del hiperconsumismo. E incluso eso se ve en la arquitectura de la ciudad, edificios de 500 pisos, ¿no? Digamos, la deshumanización. Y ese es un buen tema que debería ser pensado, porque, por ejemplo, en nuestras discusiones políticas, teóricas, se habla del necesario desarrollo, ¿no? El desarrollo es una palabra agradable, pero que encubre otra palabra más problemática, es el capitalismo, ¿no? Como si el desarrollo fuera algo bueno. Me parece que en el siglo XXI, para conservar la humanidad, la vida, el bien supremo, por así decirlo, un ser humano, ¿qué necesita para vivir? Una casa donde repararse, un poco de comida para comer, un par de pantalones para vestirse, eventualmente una bicicleta para movilizarse. En cambio, el capitalismo nos prepara para una idea de felicidad que se da bajo el orden del consumo. Trabajas un año y luego necesito vacaciones, pero esas vacaciones necesito consumir para ser feliz. Me quiero juntar con los amigos, voy al bar y consumo cerveza para ser feliz. Bueno, me parece que para el siglo XX, si queremos conservar la vida, la existencia, la condición humana capturada por las formas tecnológicas del celular, la computadora, las redes sociales, estos monopolios globales absolutistas, las aristocracias tecnológico-financieras, creo que deberíamos pensar en desconcentrar las grandes ciudades, tal vez pensar en nacionalismos populares decrecientes, regresivos. Hay grandes teóricas feministas que pensaron en la subsistencia y comunidades más chiquitas, donde la vida humana tenga un sentido. Porque me parece que en estas grandes concentraciones urbanas, la vida pierde un poco de sentido. De hecho, somos personas angustiadas, somos personas que para vivir necesitamos el clic permanente en un celular que activa dopamina en nuestro cerebro. O sea, el celular es una droga, eso estoy tratando de sugerir.
O, por ejemplo, en la vida capital se necesitan estupefacientes. De hecho, la pasta base de cocaína que se produce en distintos lugares de América Latina, ¿y dónde se vende? No se vende en América Latina, se vende sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, los corazones del capitalismo. ¿Esto de qué habla? Digamos, de ese consumo de un ser humano totalmente reificado, de un ser humano totalmente alienado, o sea, explotados por el capitalismo y que luego necesita ciertas ficciones para hurtarse a esa explotación que lo reconvierte en esclavo y tener una ficción de libertad. Y me parece que es necesario repensar, primero me parece que es necesario liberarnos de estos poderes como el gobierno libertariano que gobierna la Argentina. Y también contamos con grandes debates teóricos, grandes debates políticos. En la Argentina, el 1 de febrero, Alfonso, se organizó una gran manifestación multitudinaria, una gran manifestación variopinta, abigarrada, convocada por las disidencias, los feminismos, la diversidad, y esa gran manifestación que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, pero que tuvo refracciones en todo el país, en toda la Argentina y en distintas ciudades de América Latina, se convocó bajo la consigna del antifascismo. Y entonces me parece que deberíamos tratar, por lo menos en países como la Argentina, no use el caso de Colombia porque ustedes tienen otro tipo de modelo político que conduce el Estado, que tendrá distinto tipo de dificultades, pero no están frente a están frente, me parece, a un poder latentemente fascista, pero Sí. digamos, que es una latencia, pero el Estado está conducido por otro tipo de poder, por suerte. Bueno, me parece que en la Argentina es necesario frenar este poder, revocarlo, y para revocarlo me parece que es necesario organizar una fuerza política alternativa, una fuerza política radical, una fuerza política humanista, y que encamine el Estado y la sociedad hacia la afirmación del ser humano. Y me parece que estos son los grandes debates teóricos, políticos, humanos del siglo XXI que atravesamos, porque si el capitalismo va a conducir el mundo me parece que está destinado, no de acá a 100 años, de acá a 2 días, 3 días, 4 días, una temporalidad chiquita, eso estoy diciendo, a su inanición, a su estallido final. Y capaz que es lo que nos merecemos como humanidad, no lo sé, pero tratemos de pensar otra cosa. Sí, preciso lo de lo que sucede en Gaza y la manifestación que hace Trump de convertirlo en una riviera es el ejemplo máximo de la estupidez y de lo que estamos diciendo, del fascismo, hacia dónde va y qué quiere y cómo actúa y cómo procede el fascismo, ya superando lo que considera todo obstáculo para acelerar el capital, que son derechos humanos, las limitantes del Estado, en la función social del Estado, es decir, el contrato social se hace trizas como tal. Entonces quedan aparatos de domesticación y de dominación. Creo que nos queda faltando un tema que creo que nos va a tocar hacer otro programa, otra conversa, porque incluso vamos más del tiempo que habíamos planeado, para que profundicemos un poco sobre las soluciones, que sí las hay, sí están caminando soluciones como a varios niveles. Está una propuesta de red antifascista latinoamericana, global. Eh, Hay que poner en su justa proporción los gobiernos que llamamos progresistas, porque están atrapados también en las normas que dejó ese fascismo, también esas lógicas hiperacumuladoras, y lo que nos queda a los pueblos. ¿Qué camino queda para las comunidades? Esto está atacando directamente a las comunidades originarias, a los pueblos mapuche, a las comunidades indígenas en Colombia, a las comunidades indígenas en Ecuador, destruyendo sus contextos, sus territorios, pero también sus subjetividades. Entonces, creo, Rocco, que tenemos un buen espacio de caracterización, creo que fue interesante. Ahora nos queda pendiente un espacio de caracterizar las luchas y lo que sigue, porque lo Sí. que sigue no es tan claro, pero tenemos que irlo tejiendo. Mira, voy a decirlo también con una metáfora, porque vos dijiste algo algo sobre el cual debemos ser capaces de
organizar un profundo y justo escrutinio. Pueblos indígenas. Ujú. Recordamos a José Gabriel Condorcanqui, al Tupac Amaru, Ujú. señor de Tinta, señor de Cusco, señor de otra ciudad en el Perú andino que ahora no recuerdo. Y, por ejemplo, ¿qué hizo con ese señor que representaba un poder colectivo, un poder indígena? El poder colonial, imperial, español, destruyó el cuerpo de sus hijos, destruyó el cuerpo de su esposa, compañera, eh, Manuela Bastidas, y luego en la plaza de armas de Cusco, que se puede visitar, ató sus miembros, o sea, los brazos, los pies, eh, atados a cuatro caballos y despedazaron el cuerpo del Tupac Amaru. O sea, despedazaron una cosmovisión distinta, una constitución distinta de poder, una comunidad de poder indígena, disidente respecto del sistema de poder y de la concepción de poder imperialista colonial española. Y luego de que lo destruyeran el cuerpo de Micaela Bastidas, de los hijos del Tupac Amaru y al propio José Gabriel Condorcanqui, a esos pedazos de cuerpos lo desparramaron en distintas ciudades andinas del actual Perú para ejemplificar, para que de esa manera el imperio español, la colonización española, ejemplificara para todas las comunidades disidentes políticas, lingüísticas, culturales, que no tolerarían de ninguna manera la constitución de esas comunidades disidentes. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque me parece que lo que estos poderes transhistóricos que llamamos patriarcado, colonialismo, capitalismo, fascismo, etcétera, tienen siempre el mismo propósito a lo largo de la historia: inhibir la existencia de comunidades disidentes que se organizan alrededor de otro tipo de poder, de otro tipo de lengua, de otro tipo de cultura, de otro tipo de vestimenta, de otro tipo de pensar el mundo y vivir el mundo. Bueno, me parece que para buscar una alternativa en el siglo XXI, deberíamos tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios para constituir un humanismo popular. Porque yo vengo de una tradición política, vos la conocés, en fin, la tradición política socialista, pero la tradición política revolucionaria, pero me parece que esas palabras también deben ser escrutadas en el siglo XXI. Ujú. Son palabras importantes, interesantes, pero ¿qué quiere decir socialismo en el siglo XXI? ¿Cómo habilitaríamos, cómo habitaríamos, cómo organizaríamos esa palabra? De hacer una revolución, ¿cómo la haríamos? ¿Debería ser una revolución calco y copia del siglo XX? Supongo que no. Estas son las grandes preguntas que tenemos que ser capaces de formular, porque si se formula una pregunta, se abre un pequeño surco, un pequeño camino para descubrir una posible respuesta. Y esas grandes preguntas que tratamos módicamente de formular en esta conversación son las grandes preguntas de los campos de la emancipación, y la respuesta a esas preguntas la darán menos los sujetos iluminados, que no lo somos, de nuestra individualidad, que el propio movimentismo emancipador. Entonces, como pequeña sugerencia o opinión, para imaginar las alternativas necesarias para afirmar este concepto de humanismo popular, tenemos que ser capaces de permanecer dentro del movimiento colectivo, conversar dentro de ese movimiento colectivo e imaginar una forma distinta, antagonista respecto de la vida capital. Lo diré así: el muro de Berlín, si fuéramos un poco tontos, como somos, un poco estúpidos, como muchas veces somos, ¿qué veríamos en el muro de Berlín? Y una sumatoria de ladrillos, qué sé yo, mezclado con cemento, una cantidad de hierro, ¿no? Un muro, o sea, un elemento arquitectónico. Ahora, si pensáramos en el muro de Berlín como una idea, bajo la forma de la historia de las ideas, ¿qué veríamos? ¿Qué encontraríamos? Que, por ejemplo, ese muro era un límite para el capitalismo. El capitalismo llegaba a ese muro y rebotaba. Y que más allá del muro había otra idea posible de vida en común.
Luego se puede ver, digamos, si esa otra idea de vida en común posible que estaba más allá del muro era mejor o peor que la vida del capitalista, ¿no? Eso se puede, incluso yo estoy dispuesto a debatirlo. Pero el muro, digamos, bajo la forma ideativa era eso, límite y promesa de algo distinto. O sea, era un freno, un catecon, para decirlo a la manera de tocatecon, para decirlo a la manera de San Pablo, de Pablo de Tarso, de Benjamin, ¿no? Un freno para la vida capital. Ya el muro se hace implosionar el muro, la experiencia radicalmente emancipadora de la Revolución Soviética y el capitalismo se vuelve global. O sea, una homología para todos los sujetos del mundo. Todo el mundo toma Coca-Cola, todo el mundo usa jeans, todo el mundo necesita hablar inglés, ¿no? Bueno, ese es el... Todo el mundo necesita, ¿cómo se dice? Digamos, comerciar a nivel global. Le digo, ¿por qué todo esto es necesario? ¿Por qué nos hicieron creer que es necesario? Bueno, me parece que efectivamente esa idea de límite para el capitalismo aún existe en América Latina. Y para decirlo con nombre y apellido, te diría por lo menos, digamos, dos nombres, Cuba y Venezuela. El capitalismo llega a esas fronteras y no puede avanzar. El capitalismo es insaciable, es como Drácula. Y esos países, con sus resistencias, con sus dificultades, con su manera de pensar paradójicamente, quiero decir, fuera de la doxa del sentido común capitalista, expresan ahí un límite, un catecon, un freno y abren la perspectiva de otra vida, que otra vida en común es posible. Y aquí en la Argentina, qué sé yo, ese freno lo representan unas mujeres organizadas, la Madre de Plaza de Mayo. Y me parece que tenemos experiencias históricas, culturales, vinculadas con los pueblos indígenas, los pueblos de ascendencia africana, con el movimentismo social y político latinoamericano, donde podemos nutrirnos para imaginar una alternativa. Yo te diría eso. Una alternativa que imagino es eso, un nacionalismo popular regresivo, que podamos producir lo que necesitamos y que pensemos en una vida sustentable. Eso, esa idea, si se acepta, implica otra idea correlativa inversa, que es otro paradigma, otra idea de felicidad. Son los grandes temas de debate teóricos y políticos, me parece. No lo vamos a resolver nosotros, pero estamos ubicados en ellos. Pero sí es clave ir dejando abiertas preguntas. Porque es cierto, en Latinoamérica también la forma de vida como se han organizado algunas comunidades originarias son también un muro disperso, no un muro localizado, sino un muro disperso. ¿Qué es lo que está atacando hoy? Hay un etnocidio realmente caminando en América Latina, pero no se está llamando de esa manera, porque está disperso. Atacan las comunidades del sur de México, se atacan las comunidades de Colombia, se atacan las comunidades de Brasil con la expansión de la frontera extractiva, se atacan las comunidades indígenas mestizas también del sur de Argentina para el agua, para el litio, etc. Entonces creo que ahí tenemos una conversa como para al menos dejar preguntas que incluirán incluso ahí qué papel juegan las universidades. Las universidades supone que están pensándose los problemas y la transformación. Y creo que no, creo que están pensándose cómo aceitar mejor el modelo para que continúe el capitalismo voraz. Entonces, bien, nos quedan esas preguntas, Rocco. Creo que frente a este colapso civilizatorio, porque así lo veo muy claro, ya es muy claro, en una civilización que cae, que sus bases colapsan, pero que quiere seguir vivo, y entonces aparece en su lógica fascista, tiene un contrarrelato, y es lo que estamos mencionando. Creo que el sur, los pueblos del sur tienen muchas respuestas, tenemos muchas respuestas, pero que como hemos sido formados bajo la lógica occidental, tal vez no las vemos tan bien, tan claras, pero están ahí, están a nuestro lado. Bien, ese es el llamado. Gracias, Rocco, por este espacio, por este compartir. Gracias a vos. Nos queda, ya lo programaremos, otra para ahondar sobre las preguntas que quedaron hoy. Está bien interesante. Y a todos quienes nos ven, nos siguen, nos escuchan, nos estaremos encontrando en otro espacio de entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias. Gracias, Rocco. Muchas gracias.